Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y mi tema de esta mañana es: ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo es el tema? Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 25 al 37. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Esta historia del buen samaritano, creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con ella, pero esta historia es el resultado de una pregunta que un doctor de la ley le hizo a Jesús. Y la pregunta fue: ¿haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? Y Jesús inmediatamente lo lleva a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si era un doctor de la ley, era conocedor de la ley. Entonces Jesús no lo lleva a otra parte, lo lleva a la palabra de Dios. Y eso es lo importante de una de las lecciones que nos da Jesús, ¿verdad? Que siempre él había dicho: escrito está. Cuando fue tentado por Satanás dijo: escrito está. Siempre, hermanos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Y Jesús manda a este hombre para que consulte la palabra de Dios. Y este hombre, fíjese que dijo: bueno, ¿qué dice la ley?, le dice Jesús. Bueno, él dijo: la ley dice que debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a sí mismo. Y Jesús le dice: excelente respuesta. Pero él, queriendo tentar a Jesús, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y fue que por esta pregunta Jesús narra la historia de este hombre que dice que fue atacado por los ladrones cuando descendía de Jerusalén a Jericó. Dice que más o menos son 27 a 30 kilómetros, donde el camino en ese tiempo era muy escabroso, había muchas cuevas alrededor del camino, y allí
alrededor de las cuevas se escondían los ladrones para poder asaltar a todos aquellos que viajaban y especialmente solos. Por eso muchos dice que esperaban para viajar de Jerusalén a Jericó haciéndolo en caravanas, porque así unos a otros se podían ayudar a defenderse de los ladrones. Pero este hombre tomó el riesgo de hacerlo solo. Viajó solo y él no midió las consecuencias, y como resultado dice que le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Una historia como que se parece aquí a Guatemala, ¿verdad? Que ha pasado en muchos lugares. Pero este hombre le roban todo y lo dejan medio muerto. Pero aquí hay tres personajes que nos dejan una gran lección. Está el sacerdote, está el levita y está el samaritano. Aunque hay otro, está el mesonero también, pero de los tres más importantes que nos dejan una lección son ellos. Entonces, la pregunta que hizo este doctor de la ley, dijo: ¿quién es mi prójimo? Los judíos tenían una concepción que el prójimo era solamente aquel que era 100% israelita. Los samaritanos, a ellos los despreciaban. Despreciaban también a cualquier otra persona que fuera de otra nacionalidad. Los tenían como paganos y ellos creían que eran los descendientes de Abraham, especialmente los de la tribu del sur, que era Judá. Entonces, la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús nos da acá una lección. Realmente el prójimo es aquella persona que es digna de respeto. Ese es el prójimo. El prójimo es aquella persona que, si está pasando alguna necesidad, lo ayudemos. El prójimo es aquella persona que es digna de atención cuando está pasando una necesidad. ¿Por qué? Porque solamente de los seres vivos, las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Ese es el prójimo. Por eso Dios está tan interesado en las personas que envió a su Hijo Jesús para poder rescatarnos de las garras de Satanás y que podamos nosotros volver al corazón de nuestro Padre Celestial, que siempre Él está con sus brazos abiertos. Él hizo algo extraordinario: mandar a su Hijo para que nosotros, por medio de Él, pudiéramos conocer el amor del Padre. Y eso Dios lo quiere seguir haciendo en la humanidad, ¿verdad? Por eso nosotros hemos sido llenos de misericordia de Dios, hemos visto el favor de Dios, y por lo tanto nuestro prójimo que está, hermanos, con problemas, está con necesidades, está viviendo en angustias, está viviendo en vicios, Dios quiere rescatarlos, pero nos quiere utilizar a nosotros que ya hemos recibido la misericordia de Dios. Veamos al sacerdote. Fíjese que los sacerdotes en aquel tiempo eran conocedores de la ley, eran servidores en el templo. Se dice que Jericó era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes. Entonces este sacerdote había subido de Jericó a Jerusalén para sacar su servicio, porque los sacerdotes servían en aquel tiempo por turnos. Él había ido a ofrecer el incienso a la casa de Dios, a ofrecer los sacrificios, a atender las necesidades de la gente, y ahora regresaba camino a su casa, se supone que a descansar. Pero en medio del camino se encuentra con este hombre que le habían robado todo
y lo habían dejado medio muerto. Escuche, él conocía la ley porque era sacerdote, pero lo triste era que no la obedecía. ¿Qué dice Santiago? Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Fíjese que este sacerdote conocía Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Conocía también lo que dice en Levítico 19, versículo 18, versículo 34. No lo vamos a leer por el tiempo, pero allí también nos dice que los israelitas que ya habían recibido la misericordia de Dios amaran también al prójimo. Entonces el maestro de la ley también conocía esto y contestó exactamente: amar a Dios, esos son los dos grandes mandamientos, y amar al prójimo. Entonces acá nos vemos a un sacerdote que sí conocía la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica. Usted se imagina, hasta el Señor dejó escrito que nosotros pudiéramos tener también lástima o misericordia de los animales. Fíjese que Éxodo 23:5 dice: si ves que el asno de tu enemigo cae debajo de su carga, no pases de largo, dice. Detente y ayúdalo. Usted se imagina hasta dónde Dios quería que penetrara la misericordia de Dios en el corazón de todos aquellos que conocían su palabra. Hasta él dijo: si el asno, un animal de carga, cae, y si ese asno le pertenece a tu enemigo, detente, dice, no pases de largo y ayúdalo. Cuánto más con los seres humanos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque alguien tuvo misericordia de mí y me llevó a los pies de Jesús. Usted debe de estar agradecido con Dios por esa persona que tuvo misericordia de usted, que tuvo compasión. Usted estaba herido, usted estaba medio muerto. De ahí el Señor lo rescató para poderlo llevar a sus propios brazos y que ahí disfrutemos la bendición de Dios. Ahora también tenemos el levita. De levita no vamos a compartir mucho porque los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en aquel tiempo. También conocían la ley, conocían la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Él tomó la misma actitud del sacerdote. Vio a aquel y dice que pasó de largo. Los dos conocedores de la ley vieron a aquel hombre que estaba medio muerto. ¿Y qué hicieron? Solamente lo vieron. Dijeron: le tocó el turno de plano. Y hermanos, es que a veces a nosotros se nos pasa hacer actos de misericordia. Y nosotros somos conocedores de la Biblia. Y conocemos a ese Dios que es un Dios lleno de misericordia y de favor. Entonces, si somos receptores de la misericordia de Dios, también debemos de ponerla en práctica. Porque lo triste que estos hombres que conocían la palabra, conocían a Dios, no actuaban como Dios quiere que actuemos los hijos del Señor. Ahora veamos por qué estos hombres pasaron de largo. Porque en primer lugar se tenía que invertir tiempo. Tal vez ellos dijeron: bueno, venimos cansados de servirle al Señor, así que la meta que tenían era llegar a su casa y poder disfrutar de su familia y ocuparse con otros quehaceres. Entonces se necesita, para mostrar misericordia, se necesita tiempo. También se necesitaba, hermanos, dinero, porque si estaba medio muerto, ellos tenían que ver cómo podían ellos ayudarle.
tal vez bajarse de su cabalgadura y ponerlo allí como hizo el buen samaritano. Y también se corría el riesgo, porque a muchos dicen que los habían asaltado cuando estaban ayudando a otra persona que había caído en manos de ladrones. Entonces ellos dijeron, no, lo siento. O eran tan bandidos los bandidos que de repente uno de ellos se hacía el medio muerto, se hacía el herido, tal vez le echaban pintura roja para simular la sangre y para que la gente se detuviera a ayudarlos. Entonces les caían los demás para robarles todo. Entonces ellos dijeron, no nos queremos arriesgar. Y entonces la misericordia de Dios se quedó por un lado y ellos, ¿qué dice? Pasaron de largo. Y esto me llama la atención, y otro riesgo que ellos se podían enfrentar era que en Números 19:11 dice que si alguien tocaba a un muerto quedaba inmundo 7 días y tenía que entrar a un proceso de purificación. Usted se imagina al sacerdote, venía, vio a aquel, le iba a tocar los signos vitales y dijo, este ya está muerto. ¿Para qué lo toqué? Ahora tengo que entrar en un proceso de purificación durante 7 días. Si yo lo que quiero es seguir con mi vida normal, no, mejor no, mejor paso de largo. Bueno, veamos el samaritano. En cambio, el samaritano tuvo una actitud diferente. Y Jesús se refirió al samaritano porque ellos eran enemigos de los israelitas. Y dijo, un samaritano, uno que anda lejos del conocimiento que los judíos tienen de Dios, porque a los judíos se les ha dado la ley, se les ha dado las escrituras y ellos no hacen caso. Pero este samaritano tuvo una actitud diferente, con la que Jesús nos da una gran lección en relación a nuestro prójimo. Número 1, Jesús dice que debemos de ayudar al necesitado, no importa en qué lío se haya metido. Hermanos, ¿verdad que cuesta lidiar con alguien que, por ejemplo, es adicto a las drogas? Nosotros hemos lidiado con un montón de hermanos, de verdad, perdón, hermanos digo yo. Hay unos hermanos que agarran bonito, sirviéndole a Dios, y de repente, ¿qué pasó con el hermano? Está bolo. De repente viene otra vez a la iglesia, y otros 2, 3 meses, y otra vez lo mismo. Y han pasado años, yo conozco a alguien así, años. ¿Y sabe qué dice uno con su humanidad? Este no quiere ayuda. Una vez me llamó esta persona que les digo, y me llamó, me voy a matar, me dice. Venga, por favor, aquí estoy en un puente para tirarme. ¿Y sabe qué uno dice? Uno quisiera decir, es su gusto, su gana, pues. No entiende cuánto le hemos dicho que por favor se aparte de ese vicio. Lo hemos tratado de ayudar y meterlo a un centro de rehabilitación. No quiere. Y uno dice, ya me cansé. Pero ¿será que se cansa Dios? Muchachas que resultaron embarazadas. Y uno dice, de verdad no quisiera ayudar. De repente, otra vez, uno dice, ellas ya la agarraron de deporte, pues. Que sigan, va. Pero eso será lo que dice nuestro Padre Celestial. Yo creo que con nosotros ha tenido mucha paciencia nuestro Padre Celestial. Si no fuera
por sus misericordias todos los días, usted y yo ya estuviéramos en el infierno. Y por eso Dios nos reta a nosotros, para que ayudemos a las personas, no importa los líos en que nos hayamos metido. Número 2, cualquier persona de cualquier nacionalidad necesita de usted y necesita de mí. El Señor dijo, a todos hay que mostrarle la misericordia del Padre. Y número 3, fíjese que la ayuda debe de ser práctica y con hechos. Eso es lo que el Señor nos está dando la lección en esta parábola del buen samaritano. Una, debemos ayudar al necesitado, no importa en qué lío se haya metido. 2, cualquier persona necesita de la ayuda de los que hemos recibido misericordia. Y número 3, lo debemos de hacer con hechos, practicando la misericordia. Escuche, mi hermano, la necesidad más grande que el ser humano tiene es una necesidad espiritual. ¿Para qué si la iglesia se enfoca solamente en ayuda social? Porque, mi amado hermano, lo que debemos nosotros es llevar a las personas a los pies de Cristo. Porque cuando conocemos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Y el Padre a sus hijos no los deja abandonados. Eso ha hecho nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que realmente la gente necesita, número 1, aunque sí necesita comida, sí necesita ropa, sí necesita un techo, pero la necesidad más grande que el ser humano tiene es una necesidad espiritual de encontrarse con el Padre Celestial, que le perdone todos sus pecados, y de allí esta persona va a iniciar una vida nueva, porque entonces él va a tener, hermanos, entrada al lugar santísimo para poder pedirle al Padre que supla sus necesidades. Esa es la necesidad más grande del ser humano. Hermanos, yo no quisiera realmente hacer campañas de ayuda social solamente, porque ¿para qué que la gente se vaya bien llenita pero que se vaya al infierno? Eso no tiene sentido. Sí debemos de ayudar al prójimo, claro, compartamos el pan, sí, nosotros acá en la iglesia lo hacemos, siempre lo hemos hecho, ayudamos a algunas viudas, a algunos necesitados, sí lo hacemos, pero muchas personas vienen solamente para pedir un pan o para pedir una ayuda para medicina, pero no vienen con el deseo de buscar primeramente a Dios. ¿Qué dice la palabra? Busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las añadiduras nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que hoy la gente busca primero las añadiduras y por último quiere dejar de buscar al Señor. No, hermanos, para eso estamos nosotros, para conducir a las personas por el camino correcto. Y el camino correcto y el camino verdadero es que nosotros los conduzcamos a los pies de Cristo Jesús, que va a perdonar todos sus pecados y va a hacer de esas personas una nueva criatura. ¿Está usted conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que, mire, hermanos, hoy en día hay gente de todo. Han tomado algunos videos de algunos que salen a pedir limosna y de repente que tienen unas cuentas bancarias. Yo estuve un tiempo en la costa y había un señor que iba a pedir dinero en todas las farmacias y de repente alguien lo siguió y ¿sabe qué? Tenía su granja, tenía vacas, bastantes vacas. Entonces, mostrando lástima, ¿verdad?
Pero, hermanos, la necesidad más grande que el ser humano tiene es conocer a Jesús. Y Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, ellos estaban con la expectativa que Cristo Jesús ya iba a venir, por lo tanto ya no tenían que afanarse ni preocuparse por nada. Y Pablo dijo, el que no trabaja, ¿qué dijo? Que no coma. Y Pablo da una serie de enseñanzas en 1 Timoteo, creo que es capítulo 5. Dice, a las viudas de más de 60 años, ayúdenlas ustedes. Pero a las de menos de 60 años no, dice, porque un día se pueden enamorar y se van a casar. Y tienen todo el derecho de poder hacerlo. Entonces hasta Pablo da esas pautas y dice también que el que no provee para su casa, le está diciendo a los cristianos, es decir, que nosotros debemos de suplir las necesidades físicas de nuestra familia. Dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces hay ciertas pautas acá para que nosotros podamos ayudar también a las personas. Pero termino con esto. Mediante esta parábola, Jesús, escuche bien y esto me encanta, aquí lo escribí. Mediante esta parábola, Jesús nos pinta un cuadro de sí mismo, porque el buen samaritano, en toda la extensión de la palabra, con la actitud que este hombre tomó, nos está llevando a Jesús. Nos está pintando un cuadro de sí mismo y de su misión. Hermanos, el ser humano ha sido arruinado y ha sido abandonado por Satanás. Vea, mis amados hermanos, cómo es el diablo. A uno lo empieza a inducir en muchos vicios para que después uno quede atrapado por Satanás y después ese vicio lo pueda llevar a la muerte. Yo cuando tenía 15 años fui a estudiar y mis compañeros bandidos, porque no puedo decir otra cosa, me enseñaron a fumar. Y después yo a los 18, 19 años ya me fumaba una cajetilla de cigarros. Eso sí, a escondidas de mi papá, no sé qué, me echaba limón, bicarbonato para poder apaciguar el olor. Pero después ya no podía dejar el cigarro. ¿Y sabe qué me daba enojo después? Que mis compañeros que me indujeron no eran otros que instrumentos de Satanás. Ya no fumaba. Y a mí sí me dejaron bien embarcado. Mire cómo es Satanás. ¿Cómo cuesta dejar ese ingrato vicio? Yo comprendo a todos los viciosos, solamente que Dios haga una obra sobrenatural en nosotros, podemos nosotros dejar eso. Y yo tuve un familiar que murió de, de cáncer en los pulmones, ¿va? Fue una muerte exagerada. Vea hasta dónde el diablo ha querido arruinar la vida de las personas. El sexo libre, sí, que es un deleite. Sí, Satanás te va a dar algo que te deleita muchas veces, tu naturaleza pecaminosa, pero su fin es camino de muerte. Entonces, Satanás ha arruinado al ser humano, lo ha abandonado, pero ahí fue donde Jesús nos encontró y hasta el punto en que nosotros ya estábamos medio muertos. ¿Sabe qué? Jesús se hizo cargo de nuestro caso, sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio e hizo una completa provisión para cada uno de los que estamos acá. ¿Qué fuera de nuestra vida si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Qué fuera? Ahora, con esta parábola, ¿qué le dice Jesús al maestro de la ley? Le pregunta, de estos tres, del levita, del sacerdote y el samaritano, ¿quién crees tú que hizo lo correcto? Fíjese que el doctor de la ley, como odiaba a los samaritanos, ni quiso mencionar, él dijo,
el samaritano. No, contestó, dijo, el que usó de misericordia. Eso hizo. ¿Sabe qué le dice Jesús? Ok, ya entendiste la lección. Ve tú. ¿Y qué? Y haz lo mismo. Punto y aparte. Así de sencillo. ¿Ya escuchaste la lección? Sí. Que algunos pasan de largo cuando ven la necesidad de otra persona. Pero este hombre gastó su tiempo, gastó su dinero, se arriesgó, le prestó todas las atenciones. Haz tú lo mismo. Este 11 y 12, como iglesia, hemos planificado una masiva que le vamos a llamar Ve y haz tú lo mismo. Porque hemos recibido nosotros tanta misericordia de Dios. Y tenemos familia todavía que no conoce a Jesús. Tenemos amigos que no conocen a Jesús. Tenemos vecinos que no conocen a Jesús. Tenemos algún conocido que medio nos relacionamos que no conocen a Jesús. Y fíjese que para mostrar misericordia para ellos, el Señor nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Entonces, lo que queremos nosotros hacer para el 11 y 12 de junio, presentarle a las personas a Jesús y que nosotros podamos ser los instrumentos para invitar a alguien que venga a conocerle y que pueda recibir lo que nosotros hemos recibido. Esa es la idea de Dios, por supuesto. Tenemos nosotros un alto privilegio de ser hechos hijos de Dios. Vamos al cielo, ¿verdad que sí? Vamos al cielo. Pero Dios también a los hijos les ha dado una responsabilidad, y la responsabilidad es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Mire, mis amados hermanos, nosotros tenemos la herramienta de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido de su misericordia. Entonces Dios nos está diciendo, ok, haz tú lo mismo.